y quién es la persona que está denunciando y qué es lo que le están negando a la persona. Y esto nos permite actuar y actuar de manera inmediata para investigar qué está obstaculizando al gobierno a cumplir su misión y quién lo está haciendo y posiblemente cuáles son sus motivaciones. Y como hemos dicho, tenemos todo el respaldo y es una gran aportación de la Secretaría de la Función Pública y su titular, la doctora Irma Eréndira Sandoval, quien está procediendo con lo que corresponde por ley a cualquier sanción que aplique en el caso de funcionarios negligentes que quieran negar servicios y, por lo tanto, frenar el cumplimiento de derechos y echarle la culpa al gobierno. Otras buenas noticias que tenemos aquí en la siguiente diapositiva es el progreso que tenemos en la construcción o remodelación o rehabilitación, según sea el caso, de la infraestructura en salud. Como habíamos dicho también desde el año pasado, teníamos un sistema de salud con importantes carencias en la cantidad de unidades de salud. Esto lo explicamos con unos mapas la semana pasada, utilizando indicadores internacionales, en donde se ve que estamos 50, 60, 80% a veces abajo en la cantidad de unidades de salud o camas hospitalarias para los habitantes. Y además con importantísimas desigualdades geográficas que revelan lo inequitativo, lo desigual que ha sido el desarrollo en este país. Y de ahí la importancia de lograr las políticas públicas que distribuyan los beneficios, priorizando en aquellas regiones donde ha habido más carencia durante tantos años. Y la noticia concreta es que, como verán en la gráfica, durante el periodo 2019-2020, es decir, al arranque de los primeros 2 años de esta administración, tenemos este plan de rehabilitar o, en su caso, poner en marcha o incluso construir 70 hospitales y 120 centros de salud, que son los que en el diagnóstico detallado en los primeros meses del sexenio documentamos que se necesitaba intervenir. Ya llevamos 18 hospitales rehabilitados, faltan 52 y ya llevamos 70 de estos 120 centros de salud y nos faltan 50 y estaremos trabajando para completar la rehabilitación a lo largo de 2020. 2 ejemplos concretos y quisiera explicar lo que implica puesta en marcha de estas unidades de salud. El primero es un hospital que hace 15 días anunciamos que se había puesto en marcha. Este fue un compromiso del presidente y de todo su equipo cuando visitaron Yucatán e identificamos que existía este hospital en Tecash que estaba parado. Este hospital había iniciado su construcción desde 2017, pero no estaba operando. Y esto es muy importante porque cuando un hospital finalmente se completa, cada día que pasa es un día sin atención para la comunidad a la que se pretende servir, pero también implica el riesgo de deterioro de las instalaciones y obviamente además tiene un costo simplemente por estar inoperante. Eso es costo porque es dinero desperdiciado, un hospital con magníficas posibilidades que no está en funcionamiento. Y aquí es donde entró precisamente las gestiones que pudimos canalizar a través del Instituto de Salud para el Bienestar para garantizar los equipos de salud. Como saben ustedes y lo hemos comentado, y me gustaría que lo tengan siempre muy presente, el presidente instruyó 4 encomiendas, 4 encargos al Instituto de Salud para el Bienestar y una de ellas es que garanticemos que haya los equipos de salud en todos los lugares donde haga falta. Porque en muchos casos tenemos este tipo de instalaciones que están ociosas, que se están desperdiciando, simplemente porque no existen los equipos de salud. Y ya hemos hablado que existe este plan que a lo largo de los siguientes 5 años se van a estar integrando más de 40,000 miembros del equipo de salud, particularmente médicos, tanto generales como especialistas y enfermeras que permitan garantizar esto. Pues aquí lo tienen, en el hospital de Tecash, el punto clave era tener los equipos de salud. Hubo una gestión muy ágil, sin burocracia, para lograr concretar esto que parecía ser un estorbo
difícil de resolver. Se resolvió, el 15 de enero se inauguró el hospital, está haciendo cirugías, está haciendo procedimientos que se ven ahí de las especialidades fundamentales, es un hospital de segundo nivel y está resolviendo problemas. Ya nació al día siguiente de su inauguración la primera bebé en este hospital. Bienvenida sea esta bebé a la nueva era de los servicios de salud que garantizan la protección para todas y todos. Otro ejemplo es este hospital general en Mazatlán, doctor Martiniano Carvajal, muy parecido, teníamos instalaciones que se habían empezado a construir, no estamos diciendo ni vamos a decir ninguna situación distinta a la realidad. Este hospital ya tenía años, más de 2 años y medio en construcción, se había avanzado, se tenían las instalaciones, pero lo mismo, las instalaciones necesitaban este último punto de decisión para que operaran. Nuestra visión no es tener hospitales y construcciones ociosas, nuestra visión es tener cosas que sirven, que resuelven problemas, que atienden a las personas. Entonces, el pasado 28 de enero, tan solo hace menos de una semana, se logró poner en marcha este magnífico hospital. Esto va a beneficiar a casi 300,000 personas y aprovechar un monto de inversión de más de 1,000 millones de pesos que costó este hospital. Y hoy ya no va a ser dinero desperdiciado, sino que está siendo ya utilizado. Lo mismo, el hospital entró en funciones de manera inmediata y está ya dando los servicios quirúrgicos, de diagnóstico, de consulta y también de atención ginecobstétrica. De manera semejante, en la siguiente diapositiva, estamos avanzando en el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar es una institución fundamental, porque es las pocas instituciones que permanecieron activas, funcionando y garantizando servicios. Tiene un modelo integral de asistencia o de medicina comunitaria, es lo más cercano a lo que México tuvo hace 40 años en el modelo de atención primaria de la salud, que es el modelo que hoy nos guía, y el IMSS Bienestar nos ha permitido mantener este funcionamiento. Desde luego, había importantes oportunidades para remodelar la infraestructura, rehabilitarla o incluso ampliarla y construirla. La semana pasada o antepasada explicamos el plan específico para ello, pero aquí hay más detalles y como se ve en el mapa, 19 estados tienen IMSS Bienestar y hay distintas operaciones de rehabilitación que se muestran ahí en detalle que requieren hacerse a la infraestructura. En particular, destaco que los 80 hospitales rurales del IMSS Bienestar se van a mantener durante todo el sexenio en un ejercicio de conservación. No hay gasto más inútil que el gasto cuando se planean mal las cosas o cuando se usa mal el dinero, y a veces es mucho más barato mantener la conservación de manera eficiente con mantenimiento preventivo y correctivo que esperar a que se deterioren las cosas y entonces hay que invertir mucho más. Y por eso el plan está trazado para mantener la conservación de estos hospitales, 80 hospitales rurales, pero además en algunos casos se van a ampliar, en particular los servicios de urgencias en hospitales rurales. Las zonas rurales en México son de las más desfavorecidas en la atención de ciertas urgencias críticas, por ejemplo, la atención de los infartos del miocardio o los infartos cerebrales, y sí en las zonas urbanas tenemos importantes carencias, no solamente de infraestructura, de equipos, sino también de protocolos de atención o de servicios de traslado como las ambulancias. Es aún peor en las zonas rurales. Por eso el IMSS Bienestar, que desde su fundación en 1979 se situó particularmente en las zonas rurales, hoy es el mecanismo que tenemos más efectivo para ampliar muy rápidamente esta cobertura. Ya habíamos dicho de las ambulancias que llegaron a los estados de IMSS Bienestar en esta primera ronda de ambulancias en tan solo la primera semana del año, y esto va a ir acoplado con esta reconstrucción, rehabilitación o ampliación de la cobertura. Más adelante, quizá en algunas pocas semanas, les vamos también a compartir lo que hemos estado trabajando desde 2019 con los protocolos de atención para el infarto cardíaco y el infarto cerebral.
Les daré detalles quizá un poco técnicos, pero esto desde que hicimos las giras con el presidente en los 80 hospitales rurales, quedó muy claro que la carencia tanto de insumos como de protocolos y en algunos casos de infraestructura tenía que resolverse. Y empezamos a resolverla, ya estamos resolviendo la parte de infraestructura, ya estamos resolviendo la parte de equipos de salud y los protocolos los vamos a echar a andar priorizando estas zonas rurales que han estado abandonadas por tanto tiempo. La siguiente diapositiva lo que tenemos es la cuarta de las encomiendas del Instituto de Salud para el Bienestar y es la basificación de los trabajadores. La basificación, como también hemos dicho, y aquí damos más detalle a lo anunciado hace 2 semanas, implica muchas cosas, implica el garantizar servicios eficientes, servicios que funcionan y no solamente servicios que pudieran estar ociosos. Muchas personas, hemos identificado formalmente más de 87,000 personas, llevan 2, 5, 7, 10 años con contratos precarios, con contratos inestables, con contratos que son en sentido directo y estricto fuera de la ley, porque no se garantizan las prestaciones que la ley general, la ley del trabajo establece y obviamente los principios constitucionales de un trabajo justo y bien remunerado. Y esto afecta la capacidad de los servicios, afecta la calidad de los servicios, pero además permea un sentido de poco ánimo para la provisión de servicios porque obviamente las instituciones no están tratando de manera justa a su parte más importante, que son las trabajadoras, los trabajadores. Por estas razones, por un asunto de elemental justicia laboral, de compromiso con la justicia social que representa la justicia laboral, no podemos posponerlo y hemos empezado ya con este proceso de basificación. Obviamente tiene que ir en etapas, no podría hacerse de la noche a la mañana para los 87,000 o más de 87,000 trabajadoras y trabajadores, pero las etapas han sido claramente delineadas. Y uno de los criterios principales es la antigüedad. Obviamente quien lleva más años en estas condiciones adversas tiene la necesidad de resolverse más pronto. Como ven en esta diapositiva, es solo el plan para 2020, el plan tiene 1/5 de estos 87,000 que ocurrirán en cada uno de los siguientes, y los siguientes 4 años. Para 2020 son 17,274 trabajadores en 3 etapas, los que tienen 10 años o más, los que tienen 9 años o los que tienen 8 años y así sucesivamente. Y destaco, como pueden ver en la parte baja de la diapositiva, que son trabajadoras y trabajadores de todos los ámbitos necesarios para el funcionamiento de los servicios de salud. Son médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, son paramédicos, son personal gerencial o de confianza médica, como se clasifican en los tabuladores laborales, otros afines y también del campo administrativo. Es decir, enorme inestabilidad laboral a lo largo de muchos años que será finalmente resuelta con una visión de justicia y con una visión de compromiso con el funcionamiento de los servicios de salud para las personas. La siguiente, por favor. Este es un asunto que hemos estado conversando también en las últimas 2 semanas. La semana pasada hablábamos de que nos faltaba ya nada más el compromiso de uno de los 23 institutos nacionales de salud y hospitales federales para la gratuidad. Ya lo tenemos, ya tenemos garantizado que los 23 de los 23 institutos nacionales de salud que proveen atención médica, hay otros 3 que son centros de investigación, no dan atención médica, institutos nacionales de salud y hospitales federales, todos, absolutamente todos, se han comprometido con este esquema de gratuidad. La visión es muy simple, es que la persona no pague en el momento que recibe servicios. Para eso tenemos la recaudación y para eso también, en otro ámbito que va desde luego fuera de lo que a mí me corresponde en el sector salud o lo que nos corresponde al sector salud, está el garantizar una recaudación transparente y eficiente y tener los recursos. Y también, por supuesto, el compromiso, y este es de toda la administración, de usarlos de manera cuidadosa,
cerrándole el paso de forma absoluta a cualquier malversación, a cualquier esquema de corrupción o de ineficiencia para poderlo usar bien. Entonces, así lo vamos a hacer y como hemos comprometido, a más tardar el 1 de diciembre de este año 2020, vamos a tener a todos los institutos nacionales de salud y a todos los hospitales federales dando atención gratuita, sin cuotas de recuperación. En la siguiente diapositiva pueden ver ustedes, para quien estaba preocupado de cuál podría ser la posibilidad de mantener el financiamiento. Aquí lo ven ustedes, los institutos de su presupuesto general, que es un total de más de 32,000 millones de pesos anuales, menos del 14% se recupera de las cuotas, las famosas cuotas de recuperación. Para que todos lo tengan claro, ¿qué son estas cuotas de recuperación? Básicamente es que cuando la persona, la familia se atiende en una institución hospitalaria, se le cobra una cantidad que en algunos casos es muy pequeña, de acuerdo a un tabulador, y en otros casos puede ser significativa en términos de la capacidad de pago de las familias, sobre todo, obviamente, afectando más a quien menos tiene. Entonces, hemos calculado que no tiene sentido esto, porque de los ingresos federales, de los ingresos fiscales, se puede dar una aportación directa a estos institutos y quitarle esa carga a la población. Lo que nuevamente es, y de manera sumamente directa y transparente, el compromiso de este gobierno de garantizar la gratuidad en los servicios de salud para la población no asegurada. Termino poniendo a su disposición una vez más, y lo haremos yo creo que varias semanas más, los números de atención, en este caso del Instituto de Salud para el Bienestar, 800-767-8527, 800-767-8527. La población sin seguridad social que identifique que se le niega un servicio, que hay negligencia o que le quieren cobrar de manera injustificada, denuncie a este número y nos permitirá atender de manera inmediata. Ahora, la población con seguridad social que se atiende en el IMSS, en el ISSSTE o en Pemex, tiene otros números, que son estos. Aquí están en su pantalla, para el IMSS, para el ISSSTE y para los servicios médicos de Pemex. Hemos recibido también distintas denuncias, pero que se han canalizado al número del Instituto de Salud para el Bienestar. Obviamente las hemos derivado, pero para que sea más eficiente, directamente sepa los derechohabientes de estas tres instituciones de seguridad social. Aquí están los números donde puede denunciar cualquier anomalía. Y algo que existe también es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, cuando se trata de un caso de presunta negligencia médica o alguna queja por la mala atención. Está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y ahí está su número, 5420-7000, también para que puedan denunciar estas otras cosas. Muchas gracias, señor presidente. ¿Man? ¿La gráfica de los estados? Muchas gracias. Gracias. Hicieron aquí una corrección para que se vea, no les daban los números. Se las reexplico. Lo que hicimos aquí, como esta es la gráfica, la tabla final, es que en emisiones pasadas, contrástenlo con lo de la semana pasada, en la segunda columna aparecía 9, porque eran los 9 estados que no se habían comprometido con el esquema de gratuidad y el modelo del Instituto de Salud para el Bienestar. Sin embargo, como sí lo hemos estado explicando, pero aquí queda más claro, tenemos una magnífica institución federal que es el IMSS Bienestar. Este IMSS es para población no asegurada, para población sin seguridad social, y eso nos va a permitir respaldar en todos, excepto, en estos 16 estados que podemos dar la atención con el modelo de gratuidad, ¿sí? Y solamente quedarían estos 4 estados que están en la última columna, que ni se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar, ni tienen instalaciones de IMSS Bienestar por ahora, y por lo tanto no podrían
garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos a su población. Gracias, presidente. Muy bien, pues esto es la información sobre el tema. A ver, Por favor, por favor. Gracias. Gracias. Buen día, subsecretario. Primero, sobre el tema del INSABI. Los gobernadores panistas han dicho que se suman a un convenio, pero no significa una adhesión al INSABI, porque lo que buscan es no sumarse a un sistema centralizado o federalizado, porque pues ellos aseguran que prefieren mantener el control sobre algunos temas de operación. Si nos pudiera, por favor, aclarar cómo está esta situación. O sea, primero habían dicho que era convenio de adhesión o no adhesión, pero después ahora resulta que son más bien un convenio de sí adhesión, pero no centralizada. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo van a manejar con los gobernadores del PAN? Esa es la primera pregunta. Gracias. Con mucho gusto. La idea fundamental es que tenemos que tener unidad de propósito. No se puede a medias garantizar unas cosas sí, pero otras no, pero otras quedan condicionadas, pero otras solo a modo. No. Todos tenemos que tener claro que la salud es un derecho humano que está garantizado en el artículo 4 de nuestra Constitución desde hace varias décadas y que si no tenemos una unidad de propósito para hacerlo realidad, permanecerá como letra muerta. Podemos entender que haya quien visualice que sus capacidades instaladas o el funcionamiento de los servicios de salud de un estado o del otro pudieran ser suficientes o pudieran ser mejores. Pero si no tenemos esta unidad de propósito, estamos desperdiciando grandes oportunidades para hacerlo bien todos juntos. Y le pongo un ejemplo muy concreto que empezó desde el 2019, la compra consolidada de los insumos para la salud. La compra consolidada, como lo hemos anunciado varias veces y les iremos mostrando los resultados tan importantes y tan positivos de este esquema, nos permitió tener esquemas de tratamiento muy superiores en calidad, en eficacia, a los que había antes. En algunos casos incluso es una materia de seguridad en términos de los medicamentos. Precisamente nuestro primer caso, que fue la optimización de los medicamentos antirretrovirales para el VIH, tiene implicaciones de inseguridad de los medicamentos, porque los medicamentos que se usaban antes, muchos de ellos inducían resistencia del VIH a los mismos. Entonces, en ese esquema, con las compras consolidadas, nuestra primera aspiración es tenerlo mejor. Lo segundo es que se beneficie la mayor cantidad de personas y entonces agregamos la demanda. Y lo tercero es que a propósito o como consecuencia de las dos anteriores, logramos grandes ahorros. Ahorros que pueden ir en 50%, 60% en algunos casos. Entonces, eso solo se puede lograr cuando hay un esquema solidario, un esquema de confluencia. Si un estado queda fuera, ese estado va a estar comprando en sobreprecios. ¿Por qué? Porque naturalmente compra menos que lo que puede comprar todo un país. Y aquí estamos hablando solo del ejemplo de medicamentos, pero imagínense ustedes equipos médicos, imagínense ustedes infraestructura. Entonces, en cada uno de los elementos, y esto países que tienen sistemas de salud robustos lo tienen así, hay esquemas de solidaridad, es mucho más eficiente. Entonces, el plazo que marca los transitorios de la reforma de ley al artículo 77 bis de la Ley General de Salud, con todos sus 30 y tantos numerales, terminó el 31 de enero. Tuvimos múltiples conversaciones, por eso decíamos aquí, nuestra confianza es en que las personas que identifiquen cuál es el bien superior, que en este caso es la salud de las mexicanas y los mexicanos, van a ser persuadidos de que ese es el camino correcto a seguir. Pero al cierre de la semana pasada, pues este fue el estado en donde ya quedaron especificados los compromisos. Hoy vendrán 9 gobernadores, como lo había anunciado el presidente, a platicar con él. Es posible que saquen este tema y pues ya veremos qué
que se menciona, pero hoy por hoy ese es lo que tenemos. Pero entonces si hay un contrato, un convenio de no centralización que no necesita, bueno, es que ellos lo que alegan es que no están como tal adheridos, sino porque no buscan la centralización del servicio. ¿Cuál es la diferencia entonces que tendrá quienes sí lo aceptaron desde el inicio a los, por ejemplo, los gobernadores del PAN? No entiendo la diferencia. El que se adhirió entra a este esquema donde el gobierno federal va a destinar todo el esfuerzo, todos los recursos, todo el compromiso a garantizar las condiciones que permitan servicios de salud y medicamentos gratuitos. El que decide que no se adhiere o que se adhiere a medias, pues obviamente no puede participar de este esquema solidario y tendrá que buscar la manera en que, en el marco de su responsabilidad estatal, pudiera, si así lo desea y ojalá lo desee, garantizar la protección a la salud de manera gratuita para los ciudadanos de la entidad. ¿Es como no haberse adherido? La ley es de aplicación general, por eso es una ley general, la Ley General de Salud, y entonces tiene que haber especificaciones legales para todas las condiciones, pero como lo hemos dicho, como lo ha dicho el presidente, en esta idea de que las cosas se hagan por convencimiento, nosotros no hemos pretendido buscar ningún recurso de tipo judicial que impusiera este modelo. Lo hemos buscado por concertación, por convencimiento. Para nosotros los beneficios son muy obvios. Suponemos que para la población es muy obvio que tener servicios de salud y medicamentos gratuitos es lo ideal, pero pues la decisión la tienen que tomar ellos. Gracias, subsecretario. Una segunda pregunta también que tiene que ver con el coronavirus. Preguntarle de cuántos hospitales dispone el gobierno federal, bueno, a nivel nacional y también en la Ciudad de México, para atender a las personas que llegan con algún síntoma o que pudiera ser un caso sospechoso de coronavirus. Saber si, por ejemplo, instituciones como el Politécnico, como la UNAM, alguna otra universidad están sumándose a este tipo de hospitales. ¿Cuántos hay y dónde están ubicados estos puntos? Usted me pregunta por hospitales y luego me habla de instituciones académicas. Quiero entender por qué, porque hace un par de días o ayer se habló de una noticia de que las instituciones académicas de investigación y de educación superior se sumarían al esfuerzo del diagnóstico. Quizá el planteamiento es más sobre el diagnóstico. Quisiera responder de manera breve, pero como les hemos pedido su comprensión, todo el tema de coronavirus queremos dejarlo en la esfera técnica y por eso hemos designado al director general de epidemiología como vocero único. Esto tiene una razón muy clara, muy lógica y muy fundamentada en décadas de experiencia, tanto en México como en el mundo, sobre el manejo de las emergencias epidemiológicas. Si combinamos agendas y si empezamos a entrar con temas que pudieran ser controversiales, se pierde efectividad en los mensajes, no tanto para ustedes, que obviamente son los que nos ayudan siempre mucho, muchas gracias, en permear el mensaje, sino directamente para la población. Se lo contesto nada más para que no quede. El coronavirus, como hemos dicho ya desde el inicio de esta situación en China, se seguirá expandiendo. Yo he asegurado y lo vuelvo a asegurar, es de altísima probabilidad que el virus eventualmente llegará a México. Afortunadamente, los datos epidemiológicos del mundo que centraliza la Organización Mundial de la Salud muestran el comportamiento de una enfermedad de bajo virulencia si la comparamos con fenómenos como el que vivimos todos los años, la influenza. La misma influenza que hoy estamos viviendo, estamos a mitad de la temporada de influenza, es más agresiva en términos de causar enfermedad grave o causar muerte. Ahora, respecto al diagnóstico, hay una técnica muy específica para este nuevo coronavirus 2019. México fue junto con Estados Unidos y Canadá, de los primeros países que estableció esta técnica en su laboratorio nacional de referencia, que es el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, pero de lecciones también que el país ha aprendido, nos interesa que esta técnica la tengan en todos los 31 laboratorios estatales de salud pública, que lo tengan algunos de los institutos nacionales de salud, como el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, o Nutrición, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y también nos da mucho gusto que la comunidad científica de alta capacidad, como el CIMBESTAF, como la Universidad Nacional Autónoma de México, puedan colaborar. Simplemente hay que hacerlo de una manera organizada para que sea con los mejores
estándares. Entonces, en estos laboratorios no hay como tal hospitales que estén… No, el CINVESTAF es una institución de investigación, no tiene hospitales, la UNAM tampoco tiene hospitales. Pero los institutos que dijo nada más. Gracias. Por favor. Sí, buenos días, doctor López-Gatell, Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Proyecto Puente, Política y Rock and Roll Radio. Una pregunta en particular: se sabe que hoy el presidente de la República tiene una reunión con los gobernadores del PAN. ¿Si existe la expectativa de que todavía se abra la mesa de negociación al respecto de la afiliación de sus estados, precisamente el esquema del INSABI? Eso por una parte. Y en la otra, quedó un tema abierto la última vez que tuvimos la oportunidad de platicar, es el asunto de las plazas de médicos especialistas, que ya me aclaró usted que no es nada más en mi estado, sino en todo el país. Se le entregó recientemente aquí al director del IMSS, Zoé Robledo, algún documento donde se le hablaba de que, bueno, quizás la culpa no es de ustedes o de ellos, sino de la reforma que se hizo en el 97 a la ley que corresponde precisamente al régimen de pensiones, y que esto representa pues que es poco atractivo para los doctores trabajar para el IMSS, ya que bueno, les cambiaron radicalmente las reglas y que incluso bueno, pues tienen condiciones que no son muy favorables precisamente para su retiro. La pregunta en particular sobre este tema es, bueno, ¿qué tan cerca estamos de que se cubran las plazas y qué se tiene que hacer? Le preguntaría a Zoé Robledo en particular, para que para los médicos sea atractivo, válgame pues, trabajar para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias. Muchas gracias. Si me permiten, después al presidente le quisiera hacer una pregunta sobre béisbol en particular, señor presidente, si hay tiempo. Gracias. Gracias, maestro Zoé Robledo. Sí, muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Efectivamente, el tema de las plazas y particularmente de especialistas lleva mucho tiempo en donde se fue complicando. Por una situación en particular, no se abrían las plazas, no había plazas nuevas que ofrecer y en ese sentido, pues el examen se diseñaba mucho en ese sentido, no tanto en función de qué se necesitaba, sino de qué plazas estaban abiertas y en particular en el Seguro Social. El proceso que llevamos a cabo desde el año pasado, junto con el propio sindicato, de abrir una convocatoria de cerca de 8,000 plazas entre médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, para el tema de hospitales de tiempo completo, para poder dar cirugías cirugía programada en fin de semana, el tema de consulta de especialidad y consulta de medicina familiar en fin de semana y la admisión continua en urgencias en las unidades de medicina familiar. La verdad que demuestra que sí hay también gente interesada en participar. De la convocatoria de cerca de casi 9,000 nuevas plazas, en la primera etapa, no significa que todos cubran con el perfil, fueron cerca de 70,000 personas que mostraron algún interés y entiendo que también en la convocatoria de médicos del bienestar también ha habido esa respuesta. Ahora, efectivamente, hay casos muy específicos, por ejemplo allá en Sonora, de lugares en donde una especialidad en particular se convierte difícil de conseguir. Honestamente, muchas veces está vinculado a que no existe oferta o más bien no existe demanda para una práctica privada. Pongo un ejemplo, los radiólogos. Difícilmente uno ve en la calle un consultorio de radiólogo, lo puede ver de un pediatra, de un cardiólogo, de otro tipo de especialidad. Ahí lo que hemos estado trabajando, más allá de que nosotros sí creemos que el IMSS ofrece oportunidades para hacer un plan de vida profesional al interior del propio instituto, creemos que hay lugares en donde trabajando con los gobiernos estatales y municipales podemos generar ese tipo de incentivos para que los doctores y las doctoras quieran ir a estos lugares. Hay lugares, también lo decimos con toda claridad, que Tamaulipas es un caso en donde ciertos puntos, por motivo de alguna situación de inseguridad, se torna complicado. Sin embargo, los doctores de IMSS Bienestar, a quienes se les ha ido ofreciendo a partir de un criterio de lejanía, de conectividad y también de situaciones, digamos, de rezago social, se les ofrecen sobresueldos que van de entre 5, 10, 15 y hasta 20%. Pongo un ejemplo muy sensible, el de San Quintín, que es el hospital al que nosotros a su personal le ofrecemos mayor sobresueldo por la lejanía de ese lugar, pero es una composición, tanto lejanía, acceso a medios de comunicación, digamos en términos
carreteras, que esté conectado el lugar y también cuestiones de rezago social, porque a nosotros nos interesa que los doctores que estén mejor pagados sean los que van a los lugares más pobres de nuestro país, donde tenemos alguna instalación de IMSS Bienestar. Entonces, sí es un problema, dirían los técnicos, multicausal. No es una sola razón por las cuales de repente carecemos de médicos. En el caso de Sonora, reitero, porque sí es un tema muy específico, lo que estamos haciendo, ahora que ya vamos a tener dentro de unos días los resultados del examen nacional de residencias médicas, más la convocatoria, ver cuáles incentivos tenemos para arraigar a los médicos en la institución. Y un elemento más que hemos estado trabajando en el sector salud, sí tenemos que ver cómo se recupera este asunto de la mística del doctor. En muchos casos existe y es extraordinario verlo, y que no sean solamente las motivaciones de carácter económico las que determinen o guíen una decisión. Una de ellas es que muchos de los doctores que se preparan en el Seguro Social, en cursos de especialidad y demás, no tienen algún mecanismo en donde le retribuyan al Seguro Social con tiempo y trabajo en el instituto, como sí ocurre de repente, para poner un ejemplo similar, en CONACYT, en donde a veces los estudiantes de alguna especialidad que no ofrece el país, cuando regresan tienen un compromiso de trabajar en una institución pública. Estamos analizando qué tanto eso es viable y posible, también haciendo de nuestra parte algo que se había dejado de hacer, abrir más cursos. Hay lugares en donde los cursos son muy limitados y de repente abriendo uno o dos más podemos tener más especialistas. Gracias. Yo sí creo que es un problema que podemos resolver este año, quizá en el primer semestre, porque pues, hemos trabajado muy, digamos, de manera colaborativa con todo el sector salud. Director, sobre el tema de pensiones. Sí, a ver, el tema de la controversia de tesis que publicaron en el diario, bueno, en el diario oficial, en el Semanario de Justicia, creo que sí vale la pena aclarar algunas cosas. Primero, no es la primera vez que la Corte, y en este caso la segunda sala, no es el pleno de la Corte, la segunda sala tiene una opinión al respecto, lo tuvo en 2010 y lo tuvo en 2016. Primero hay que decir algo, el ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general, es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala? Cuando hay juicios, nada más. No es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria. No significa esto que estemos en un desacato, ni mucho menos, simplemente no aplica al Seguro Social. Y en ese sentido, sí decir que pues nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años. En nadie corre riesgo el monto de su pensión, no se rasura nada como encabezó ayer un medio, no hay recálculo tampoco, no hay disminución. Hay que entender una cosa, la Corte y en particular la segunda sala de la Corte estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social. En ese sentido y para mayor seguridad, lo que estamos planteando es que este criterio sea validado, como lo estoy planteando. No me refiero al criterio de la Corte, el criterio de nosotros seguir calculando igual por el Consejo Técnico del Seguro Social. Incluso lo digo, ni siquiera sería necesario, pero más vale tener esa certeza por el órgano de decisión de carácter tripartita que es el Consejo Técnico. Pero sí me interesa aclarar, no se van a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en este esquema de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios mínimos, es decir, se les va a seguir calculando en 25. Por una razón simple, creemos que es el trabajo de toda su vida, que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10, pero la sentencia, esta controversia de tesis de la segunda sala no es de aplicación al Seguro Social.
Gracias. Se ha dicho que se está surtiendo la receta hasta en un 98%, si no me equivoco. Pero ¿cómo se encuentra en el IMSS? ¿Realmente es este 98% de todo el total de una receta? Según una columna el día de hoy de Carlos Loret de Mola, esto no está ocurriendo porque se está dando o se está tomando como una receta el surtimiento total de solamente de un medicamento hasta 4. Estamos hablando del 98% realmente de toda la receta que se le está dando a un paciente. Estos son, según datos del Índice Nacional de Atención de Recetas, se está dando nada más de septiembre de 2019, el porcentaje de recetas surtidos del total o parcialmente fue de 98.8%, sin embargo, nada más se toma en cuenta como surtir la receta de un medicamento a 4 del total. ¿Cómo está esto, por favor? Primero, el dato que se acaba de presentar es de IMSS Bienestar, de las farmacias y el surtimiento del IMSS Bienestar, no es del régimen ordinario. Este sistema de abastecimiento de recetas es dinámico, todos los días se va moviendo. Por eso yo comparto lo que presentaba aquí el subsecretario López-Gatell, de tener muy claro cuando se hace un tipo de información, cobertura de temas que tienen que ver con el abasto, de aclarar en dónde se está planteando esto, porque de repente un hospital puede tener un asunto de desabasto que se atiende el mismo día o en horas de manera muy rápida. Segundo, ¿de qué medicamentos estamos hablando? Porque simplemente durante lo que va de este 2020, el IMSS ha intercambiado recetas por cerca de 17 millones de recetas entregadas. Si tuviéramos un problema de desabasto, pues significaría que este número de 17 millones estuviera abajo. Ahora, esta información que el columnista publica hoy es una información, pues de alguna manera interna, que nosotros teníamos que verificar cuál es la fuente, por una razón, más allá de la responsabilidad o no de publicar cosas que van cambiando todos los días. Un día, una unidad médica de alta especialidad, una UMAE de las 25 que hay en el país, o una delegación, hoy oficinas de representación de Seguro Social, puede tener variaciones en el abasto. Esto no es algo que haya ocurrido ahora, es algo permanente. Lo que sí les puedo decir es que lo atendemos todos los días estamos haciendo intercambios. ¿Cuál es un dato mucho más fiable que el que publica hoy este columnista? El número de quejas que tenemos en la atención ciudadana por desabasto de medicinas. Nosotros tenemos un sistema en donde cualquier derechohabiente puede llamar para denunciar un maltrato, un diferimiento de una cirugía o también una receta que no se proveyó. Al 2020 llevamos 779 quejas por receta. De esas 779 quejas, cerca de 364 han sido resueltas el mismo día y otras están en proceso de resolverse. Es decir, este índice, reitero, es dinámico, no se puede establecer un parámetro o se podría hacer, digamos, en el acumulado de una semana o de un mes. Pero nosotros nos guiamos sobre todo por el tema de quejas directamente en atención ciudadana. Pero reitero, de 17 millones ha habido 779 personas que nos han dicho que una receta que le dio su médico no se pudo canjear en la farmacia. Esto ocurre de manera regular. Lo que sí tenemos que ver es si hubiera algún medicamento que tuviera un problema muy específico. Director, pero de este índice nacional de atención indica que para diciembre ya había disminuido a 92% esta entrega de medicamentos. En estos días de enero que pasaron y febrero, ¿cómo se ha encontrado este surtimiento? Reitero, cada caso, digamos, en el porcentaje depende de la clave, el medicamento y el número de personas que lo reciben. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de oncológicos, que es algo muy específico, que es algo que a todos nos ocupa y demás, en ese asunto, del total de pacientes que nosotros tenemos con un tratamiento de quimioterapia, que son cerca de 20,000 pacientes, hemos tenido alguna situación, ojo, no de rechazo, sino de postergación de algún tratamiento en cerca de 500 casos. Es decir, son muchos de un universo mucho mayor. Ahora, estos 500 casos no significa que no hayan recibido o no estén por recibir su quimioterapia. Se atiende de inmediato. Las razones son múltiples.
los contratos con empresas que tenían centrales de mezcla que no han cumplido o contratos que se extendieron del año pasado y que a la hora de extenderlos se firmaron y la empresa del laboratorio nos dice pues ya no tengo disposición. Nosotros en todos los casos resolvemos de una u otra manera, no le estamos dejando a nadie sin tratamientos. El presidente nos lo ha indicado, el asunto es que tiene que haber medicamentos y los estamos trayendo de donde tenga que ser y atendiéndolos incluso en algunos casos, si una UMAE tiene un inventario por 2 meses, y puede pasarlo a otra unidad médica de alta especialidad, lo hacemos, pero lo hacemos de inmediato. Entonces, no es un asunto de absolutos, es algo que está siendo dinámico. Gracias. Bueno, miren, decirles que vamos avanzando, que nos ayuda mucho la gente para que se denuncie la falta de medicamentos y que se vaya cumpliendo el propósito de garantizar el derecho del pueblo a la salud, que la atención médica, los medicamentos sean gratuitos. Esto que no se cumplía. Recuerden que se modificó hace 25 años, 26, la Constitución, el artículo 4, y se estableció el derecho del pueblo a la salud, pero durante todo ese tiempo fue letra muerta esa norma constitucional. Ahora queremos convertirla en realidad. Es muy importante, por ejemplo, que en el caso de los institutos se pagaba una cuota de recuperación, es decir, no había gratuidad, a pesar del mandato constitucional y ahora de la ley de salud. Se llega a un acuerdo y se asume el ingreso que tenían los institutos por cobrar cuotas de recuperación. Estamos hablando, sí, de 4.484 pesos. 4.484 millones. Eso ya no lo va a pagar el pueblo. Sí, a partir de ya. El 1 de diciembre, entonces tengo la duda, si el día de hoy una persona va a atenderse, ya a partir de ahora que se llevó al acuerdo con todos los institutos, se les tiene que entregar ese fondo. Lo único que vamos a procurar es que se administre bien todo el presupuesto. Pero esto es la gratuidad. Este es el ejemplo. Estamos hablando de institutos. En el caso del sistema de salud en general, lo mismo, no hace falta estar inscrito en lo que era el seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces cambia completamente la transferencia de los sistemas de salud a los estados, para decirlo con claridad, resultó un rotundo fracaso. Una gran corrupción en los estados
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal nada más tenía funciones normativas y era una oficina para transferir los fondos a los estados. Y llegaba el dinero a los estados y se desviaba el dinero a otros propósitos. O se hacían convenios de compra de medicamentos a empresas manejadas por políticos corruptos. Y al final de cuentas no había ni atención médica, ni camas disponibles, ni medicamentos. Entonces, eso es lo que se está resolviendo. Nada más es cosa de tomar en cuenta que dejaron más de 300 unidades médicas, centros de salud, hospitales tirados. Entonces, por eso es este nuevo sistema, nos está ayudando mucho la gente, no es fácil porque se están enfrentando intereses de quienes tenían estos negocios. Entonces, hay reacción, pero contamos con el apoyo del pueblo y no solo eso, cosa que me da mucho gusto. Ahora el Reforma defiende las pensiones de los trabajadores. Y Loé de Mola está preocupado por el abasto de las medicinas. O sea, la verdad, muchas gracias a todos. Esto es la democracia. El que todos ayudemos. En el caso de las pensiones, nada más que no nos confundan. No somos iguales. ¿Cómo vamos a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta. Pero bueno, ya se aclaró. Pero qué bien que estas cosas se denuncien. Esa es la democracia, que haya contrapesos, que nadie se quede callado, que se garantice el derecho a disentir. Esto es muy importante. A ver, sobre el béisbol está mejor. Sí, gracias, señor presidente. Obvio, usted sabe, en el norte y en Sonora en particular, pues el béisbol nos apasiona, tanto que hasta estamos apoyando a los vecinos, ¿no?, de Culiacán, que van 1-1 en la Serie del Caribe. Hay un tema en particular en Sonora. Se está creando lo que antes era la Liga de Béisbol Sonora Norte, ahora se llama la Liga Profesional de Béisbol Sonora. Me contactaron los directivos de la liga un tanto inquietos porque han estado procurando, con la organización que tienen, digamos, tener contacto con su gobierno, muy en particular con Edgar González de ProBase, precisamente porque es una liga que están haciendo y es una liga de alimentación de la Liga Mexicana de Béisbol de verano. Se han sentido no atendidos, incluso tuvieron una cita la semana pasada y no fueron atendidos por el comisionado Edgar González en particular. Me pidieron, muy inquietos, quizás un poco tristes, si había posibilidad de que le planteara el tema a usted, señor presidente, para ver la manera de que se les reciba, se les atienda, porque pues ellos están muy entusiasmados al respecto de lo que es la proyección del béisbol como uno de los grandes deportes, como
como usted mismo lo ha planteado, nacionales. Es una liga de 12 equipos que toca a lugares tan importantes para nosotros en Sonora como Puerto Peñasco, Caborca, Agua Prieta, Nogales, Magdalena, entre otros municipios. Y bueno, se trata de una liga precisamente que busca talento entre nuestros jóvenes. Es decir, lo que están pidiendo pues es apoyo y que usted, bueno, pues les pueda abrir las puertas con Edgar González y quizás usted mismo por el gusto que tiene por el deporte. Quisiera plantearle otro tema, si me lo permite, señor presidente. Pero Sí. pues está este bueno, tema. en el caso del béisbol estamos contentos porque nos está representando muy bien Culiacán, Tomateros. No van 1-1, van 2-1. Y ayer ganaron 6-1. Y es muy importante, pues, para que no se vayan a generar celos, sentimientos, pues apoyar a todos los deportes, tenemos que apoyarlos, todos. Y en el caso del béisbol lo estamos haciendo, allá en Sonora se cuidó de mantener los 2 estadios, ya se resolvió lo del estadio de Hermosillo y se va a resolver también lo de Ciudad Obregón, el estadio de Ciudad Obregón, que no se destruyan los 2 antiguos estadios. Se terminó o está por concluir el estadio de San Luis Río Colorado. Los de San Luis juegan en esta liga a la que haces tu mención. Estaba inconcluso el estadio y ya se terminó o está por terminar, porque voy a ir para allá en marzo, sí, a finales de marzo, y voy a ir a San Luis, Río Colorado. Entonces, vamos nosotros a apoyar y le voy a pedir a Edgar que se ponga en comunicación contigo, a ver si ahora se establece esta comunicación para ver. ¿Sí? Sí.